Iglesia, muy buenas noches. Es un placer estar con ustedes nuevamente en esta noche de martes, donde siempre nos reunimos a estudiar la palabra. Así que espero que usted esté ahí listo con su Biblia, con sus apuntes, con todas las herramientas que podamos tener para este momento alrededor de la palabra del Señor. Oremos un momento y démosle gracias a nuestro Dios, no sin antes pues darle la bienvenida a todos los que nos pueden ver a través de este medio. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Señor, te damos gracias porque estás en medio de nosotros, porque sigues hablando a nuestra vida, porque sigues tocando nuestro corazón, Señor, a través de tu palabra, a través de tu presencia, a través de tu Espíritu Santo que siempre está a nuestro lado, ayudándonos, corrigiéndonos, fortaleciéndonos y animándonos, Señor, en cada etapa de nuestra vida. Por eso te agradecemos porque tú estás involucrado en cada una de nuestras vidas y sigues, Señor, pendientes de cada una de nuestras necesidades y cada cosa que necesitamos, Señor, sea de cualquier tipo, Señor, sea emocional, financiera, sea de cualquier tipo, Señor, aún de nuestro intelecto, Señor, tú estás supliendo cada una de esas necesidades. Por eso te agradecemos y queremos compartir este espacio contigo, Señor, pidiéndote de todo nuestro corazón que seas hablándonos profundamente a través de tu palabra, Señor, que seas poniendo, Señor, esos pensamientos que vienen de ti, que abras nuestra mente a la iluminación de la revelación de tu palabra, Señor. Queremos aprender más de ti, Señor, queremos conocerte más en esta noche, Señor. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, Señor, y con acciones de gracias. Amén y amén. En esta noche quisiera compartir con ustedes un pasaje que está en el libro de Ezequiel, capítulo 37. El libro de Ezequiel, capítulo 37. El libro de Ezequiel, que es uno de estos profetas que nosotros llamamos mayores, ¿no? Que tienen de pronto un poco más de contenido, a diferencia de los profetas que le siguen a los libros que van después de Daniel, ¿no? Entonces, eh, este es un capítulo que es de pronto muy conocido, pero vamos a leerlo y vamos a ver qué nos dice el Señor en esta noche. Ezequiel capítulo 37, espero que usted ya lo haya encontrado. Si no lo ha encontrado, pues tenemos la ventaja de que este es un video. Usted lo puede parar ahí un momentico para que estemos todos conectados ahí en Ezequiel capítulo 37 desde el versículo 1, que dice de la siguiente manera: La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos y diles: Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí yo hago entrar mi espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: Así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró en ellos espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen: Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová.
un capítulo que nos habla de estos tiempos donde parece que no hay esperanza, ¿no? Donde ha habido un tiempo de cautividad para el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, y los han desolado, han destruido sus ciudades, les han quitado sus posesiones, aún su cultura, ¿no? Sus raíces les han sido extraídas y les han impuesto otras nuevas, ¿no? Y parece que ya no hay esperanza y parece que Dios se ha olvidado del pueblo de Israel, pero el Señor sigue hablándoles y sigue enviando estos profetas tan importantes que llevan esta voz de esperanza y esta voz que les dice, yo no los he olvidado, no los he abandonado, mis promesas siguen vigentes y yo enviaré a mi espíritu para que traiga esa esperanza y lo restaure, ¿no? Y que vuelvan a ser ese pueblo que una vez fueron y que puedan ser como ese ejército, ¿no? Que está ahí preparado para la encomienda que Dios les tiene. Un ejército preparado para la guerra. Así que el Espíritu Santo es el que nos hace entender que hay que transformar nuestra generación, ¿no? Después de estos tiempos de cautividad constantes que tuvo que vivir el pueblo de Israel, pues nos damos cuenta que van pasando las generaciones y entre más va pasando cada generación, van envejeciendo y van muriendo, pues como que se va perdiendo la esperanza. Podemos ver nuestra realidad que también es así, ¿no? Entre más va pasando una generación y otra, se va perdiendo esta esperanza y parece que se va degenerando cada generación, ¿no? Es importante que podamos analizar nuestra realidad y que podamos encontrar no solamente una visión verdadera de lo que está sucediendo y que no nos hagamos los locos y que tal vez evadamos los problemas de nuestra generación y de nuestra sociedad porque parece que nuestra ayuda no va a servir de mucho, lo que nosotros hagamos parece que no va a servir de mucho. Pero sí, Dios puede levantarnos como ese ejército poderoso que puede cumplir su voluntad y que puede transformar nuestras generaciones. Esa es nuestra visión como iglesia de Tunja, que podamos transformar cada una de nuestras generaciones y llevar el Evangelio y el reino de Dios a nuestras generaciones. Pero necesitamos entender que hay una generación que necesita ser transformada. Dios nos hace un llamado a impactar esta generación. No podemos quedarnos absortos, no podemos quedarnos a la distancia mirando todo lo que está sucediendo en nuestra sociedad, sino que tenemos que involucrarnos en nuestra sociedad. Y es lo que el Espíritu nos está diciendo. Necesitamos impactar nuestra generación. La generación del pasaje, tal vez la visión que nos muestra esta, esta visión que tiene Ezequiel, ¿no? De este valle de los huesos secos, que es muy dramática, ¿no? Como es mucha del relato profético. Los relatos proféticos son muy dramáticos, son muy pintorescos. Y este no es la excepción. A Ezequiel le toca caminar por este valle de huesos, ¿no? Y es tétrico, ¿no? Es muy lúgubre la imagen que el Señor le hace ver a este profeta. Y de pronto nosotros nos podemos imaginar, si nada más yendo a un cementerio podemos sentir como esa depresión, como esa angustia, ¿no? De querer salir de esos lugares rápido. Y eso que ni siquiera están los huesos ahí tirados, regados, no los podemos ni siquiera ver. Pero podemos hacernos una idea, ¿no? De lo terrible que es la visión que tiene que ver Ezequiel. Y Dios le dice que la generación está así como ese valle de huesos secos. Y si nosotros hacemos un paralelo, pues podríamos encontrar también lo mismo, ¿no? Miramos nuestra sociedad y vemos solo muerte. La gente parece que está como muerta por dentro. Aún se cumple la palabra cuando dice que el amor se ha enfriado, ¿no? Vemos carencia de amor en nuestra generación, en nuestra sociedad. Y donde no hay amor, pues parece que hay solo muerte. Entonces, en el paralelo podemos encontrar muchas similitudes entre la generación de Ezequiel y nuestra generación. Aún nuestra generación eclesiástica parece que ha perdido mucho la esperanza, parece que se ha involucrado demasiado en el mundo y que ya no buscamos a un Dios verdadero, sino a un Dios compuesto, a un Dios de emociones, a un Dios que nos calma un ratico, pero que después necesitamos más de esas cosas que las hemos confundido con la parte espiritual y que no son realmente lo que Dios quiere darnos en el ámbito espiritual.
porque si así fuera, pues no tendríamos más necesidad de seguir buscando, porque nuestra sed se habría saciado como la sed de esa mujer samaritana. Así que hay muchos paralelos. Tenemos una generación que tal vez está desencantada, una generación que está sin esperanza, que hay muchos planes pero no hay proyectos, que no hay procesos, que es una generación tal vez que perdió las creencias, que es una generación que es apática, eh, en fin, que ha perdido la esperanza en todos los sentidos, ¿no? No solamente en lo social, sino también en lo espiritual, porque hay tantas vertientes, hay tantas cosas que parecen saciar la parte espiritual y la gente y nosotros aún no nos metemos en esa búsqueda espiritual y por creer en todo terminamos creyendo en nada. Así que el primer punto que quisiera compartir con ustedes es: el espíritu es quien lleva a Ezequiel a mirar la realidad. No es que de pronto Ezequiel tuvo la coincidencia de caer en este valle, sino que es el Espíritu Santo el que lleva a Ezequiel a ver esta realidad, esta sequedad, esta muerte, ¿no? Este panorama tan terrible. Es parecido como cuando el Señor Jesús es bautizado, ¿no? Dice la palabra que el Espíritu Santo es el que lleva al Señor Jesús a el desierto. Pasa lo mismo en la vida de Ezequiel, es el Espíritu Santo el que lleva a Ezequiel a mirar este panorama, ¿no? ¿Cuántas veces hemos utilizado el espíritu para tener una experiencia religiosa, ¿no? Como se puede decir, como está ese famoso dicho, ¿no? Una experiencia religiosa, una experiencia mística o una experiencia paranormal. Pero eso muchas veces lo utilizamos para evadir la realidad, ¿no? Muchas veces utilizamos la iglesia como esa parte que nos ayuda a eludir la realidad porque estamos en la iglesia y todo es bonito y disfrutamos mucho las canciones y el tiempo de adoración y disfrutamos mucho el tiempo de ministración y muchas veces suceden cosas extrañas, ¿no? Y a veces nos enfocamos en eso que podríamos decir paranormal para, para meter nuestra mente y evadir la realidad y nuestra responsabilidad social, ¿no? Como cristianos, que es impactarla a través de lo espiritual, no a través del mundo natural, porque dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que es contra todo lo espiritual, potestades y todo lo espiritual que se mueve pues en ese mismo mundo, ¿no? Eh, una iglesia es lo que busca el espíritu, ¿no? Una comunidad de pronto que está sin esperanza, es una comunidad que está muerta en vida, una comunidad de pronto que es una iglesia que no está movida por el espíritu o de pronto que no está predicando el verdadero evangelio, no está moviendo a la iglesia a salir de las cuatro paredes, pues es una comunidad que está muerta, es como un agua estancada, es un agua que no sirve para nada porque es un agua que está muerta. Entonces el Espíritu Santo quiere una iglesia que sea viva, una iglesia que esté en movimiento, una iglesia preparada, que es como este ejército que podemos ver aquí en este pasaje, ¿no? Es una iglesia que tiene un propósito y que está caminando hacia ello. Pero es el Espíritu quien lleva a Ezequiel a ese valle, ¿no? De huesos secos, que es la realidad. Podemos de pronto vislumbrar que también es nuestra realidad, pero el Espíritu nos muestra que hay esperanza. El Espíritu nos lleva más allá de lo que es superficial. El Espíritu Santo nos muestra que Dios es un Dios creador, ¿no? Y es un Dios que puede transformar esa realidad que tal vez es muerte en una realidad que es vida. Y esta realidad no es como las promesas políticas que nos hacen. Ahora podemos encontrar que hay mucha gente decepcionada de lo político, ¿no? Porque se han hecho promesas que se han incumplido y es normal, porque así ha sido siempre, ¿no? Y se pierde la esperanza, ¿no? No es esa esperanza falsa, no son promesas vacías, sino que las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Es decir, que se cumplen sí o sí, porque el Señor es fiel, Él siempre es fiel, es decir, que sus promesas siempre se van a cumplir. Y no es como esa frase que se escucha por ahí que es: estamos mal, pero como vamos, vamos bien.
no es ese consuelo de tontos que podríamos llamar, sino que en Dios nuestra esperanza es verdadera, es encaminada, es perfecta, ¿no? Y a través del Espíritu Santo tenemos certeza de que estamos haciendo las cosas bien y que a pesar de que veamos un valle seco, que a pesar de que veamos aridez, de pronto un desierto, más allá de eso podemos entender que tenemos un Dios poderoso que puede cambiar esa realidad y darnos vida, ¿no? Y hacer crecer aún los cultivos en medio del desierto. Si ustedes ven, por ejemplo, el terreno donde el pueblo de Israel habita en este momento, ustedes si lo miran hace unos 50 años se dan cuenta que es un paisaje desértico, es desierto literalmente. Pero desde que el pueblo de Israel está en ese lugar, ha florecido el paisaje, ¿no? Han podido cultivar mucho tipo de cosas, alimentos, flores, aún criar a sus ganados de todo tipo. Entonces vemos que la verdad y la realidad de Dios supera lo que está pasando en lo superficial. Dios puede transformar cualquier tipo de paisaje y Dios puede transformar nuestro paisaje, tu paisaje, mi paisaje. Es decir, que si estamos angustiados, si estamos desesperados, Dios puede transformar esto y si usted ha tenido tiempo en el Evangelio se ha dado cuenta que eso es verdad. Una y otra vez Dios ha ido cambiando los paisajes de desesperanza y los ha transformado en paisajes de bendición. Así que también nos apegamos no solamente a las promesas que tenemos del futuro, sino a las promesas cumplidas y podemos darle gracias a Dios por su fidelidad, ¿no? ¿Y qué se puede hacer con un valle de huesos secos? En Dios, ese valle de huesos secos tiene mucho potencial. Dios ve mucho potencial en lo que de pronto nosotros vemos como inútil. El segundo punto es el espíritu y el profeta. El espíritu y el profeta, ¿no? Entonces hay una conversación entre Dios y el profeta, entre el espíritu y el profeta, ¿no? Hay una sinergia entre estos tres personajes que son Dios, el profeta y el espíritu. Y hay cosas muy interesantes sucediendo en esta historia, ¿no? ¿Cuál es la pregunta del espíritu? Ahí piénselo ahí un momentico. ¿Cuál es la pregunta que le hace eh, el espíritu? ¿Cuál es la pregunta que le hace Dios al profeta? Entonces ahí en el versículo 3 podemos encontrar. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Si nos tocara a nosotros meternos en el papel de Ezequiel y el espíritu nos pregunta, ¿vivirán estos huesos? Nosotros, ¿cuál es la respuesta que daríamos? ¿Qué pensaríamos nosotros? ¿Qué le diríamos en ese panorama tan desolador? Probablemente podríamos decir que es imposible, que de pronto ya lo hemos intentado muchas veces, que, que naturalmente es el curso de la vida. Muchas respuestas que nosotros podríamos darle al espíritu, ¿no? Pero ¿cuál es la respuesta de este profeta? ¿Cuál es la respuesta que le da el profeta? Y ahí dice en el versículo 3, vivirán estos huesos y dije, Señor Jehová, tú lo sabes, tú lo sabes. Y la respuesta que le demos al Señor va a ser muy importante, porque va a hablar de cómo nosotros entendemos a Dios, cómo es nuestra fe, cómo o de qué manera vivimos esa fe, ¿no? Cómo la interiorizamos, porque sabemos que todo lo que exterioricemos, pues obviamente primero tiene que estar dentro. Por eso es que el Señor Jesús nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca, porque es que de lo que tengamos adentro es lo que va a salir, obviamente, ¿no? Entonces, de lo que haya en nuestra vida de fe, pues de esa misma manera vamos a responder. Uno de los grandes problemas del Señor Jesús al, al cumplir su ministerio fue la incredulidad. Si ustedes leen, hay más o menos dos o tres pasajes donde el Señor Jesús dice la palabra explícitamente que no pudo hacer milagros por el problema de la incredulidad de la gente. Y muchas veces la gente puede estar viendo los milagros y seguir teniendo incredulidad, porque no entienden el verdadero propósito de la fe, porque el propósito de la fe no es los milagros, no es las manifestaciones extraordinarias y sobrenaturales. El propósito de la fe es que podamos estar dependiendo de Dios en todos los aspectos de nuestra vida,
Y como Dios es un Dios sobrenatural, lo que sucede a raíz de esa fe que nosotros tenemos, pues es extraordinario. Por eso, lo que encontramos en la respuesta de Ezequiel no es duda, sino dependencia de Dios. Es entender que Dios puede hacer cualquier tipo de cosa. Y cuando nos enfrentamos a nuestras dificultades, a nuestros problemas, a nuestra desesperanza, y Dios nos dice, te puedo sacar, o puede suceder algo que te saque de esa desesperanza, de esa inquietud, de ese desasosiego, a veces nosotros estamos tan perdidos en nuestro problema y en nuestra situación que respondemos cualquier tipo de cosa, o a veces ni siquiera respondemos e ignoramos a Dios, ¿no? Lo dejamos en visto, doble chulito. Y qué triste que no podamos responderle a Dios de pronto como este problema, como este profeta Ezequiel, y decirle, Señor, tú tienes la capacidad de hacer cualquier tipo de cosa, tú lo sabes. Señor, tú puedes hacerlo, o no puedes hacerlo. Es decir, que dependemos de la voluntad de Dios. A veces nos cuesta mucho depender de esa voluntad de Dios. Tal vez hemos invertido mucho de nuestra vida, eh, y seguimos aferrándonos a cosas, ¿no? Y seguimos aferrándonos a proyectos, a personas, porque hemos invertido mucho, ¿no? Y no damos pie a la voluntad de Dios, a la soberanía de Dios, que Él puede hacer cualquier tipo de cosa. Que en este caso el Señor puede dejar los huesos secos y muertos y esperar a que desaparezcan, o destruirlos completamente, o todo lo contrario, puede darle vida a estos huesos secos y, y al final, como dice el pasaje, ya sabemos la historia, ¿no? Pero puede crear un ejército poderoso. Pero el profeta le da la libertad a la soberanía de Dios, que es lo que nosotros también debemos hacer, confiar en la soberanía de Dios y confiar en que Dios quiere lo mejor, no solamente para nosotros, sino para toda nuestra realidad, para nuestro mundo, para nuestra sociedad, ¿no? Entonces la respuesta que le damos a Dios es muy, muy importante. La respuesta del profeta tiene que ver mucho con lo que Dios quiere hacer. La iniciativa es de Dios, pero Dios pregunta y depende de la respuesta si Dios usa a ese profeta o tendrá que usar algún otro, ¿no? Porque, como decíamos, hay un problema muy grande en la incredulidad. Tal vez nosotros vamos a la iglesia, pero no creemos en Dios, no creemos que Dios puede utilizarnos, usarnos. Tal vez dependemos de que Dios use al pastor o a los líderes de la iglesia, pero no pensamos que Dios pueda usarnos, pero Dios quiere usarnos. Dios quiere trabajar en nuestra vida y cumplir su propósito en nosotros. Y es la voluntad de Dios. Muchas veces nos preguntamos qué es la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios tiene mucho con esto de involucrarnos en nuestra realidad y usarnos como emisarios poderosos de parte de este ejército, ¿no? Pero depende mucho la respuesta que le damos a Dios. Eh, hay un ejemplo, por ejemplo, bueno, hay un ejemplo en la Biblia de incredulidad. El papá de Juan el Bautista, Zacarías, eh, se encuentra con este ángel, ¿no? Y por su incredulidad dice la palabra que quedó mudo hasta que viera el cumplimiento de la palabra. Porque dice, ¿cómo será esto? Pero no lo dice de pronto como lo dice María más adelante, que dice, Señor, ¿cómo será esto en el sentido de, dime qué tengo que hacer, cuál es el plan a seguir? Sino que Zacarías dice, ¿cómo va a ser esto si yo ya estoy viejo? ¿Cierto? Entonces la respuesta es muy, muy diferente. Por eso tengamos en cuenta que la respuesta que le damos a Dios es muy importante para que Él pueda obrar o no a través de nosotros. El profeta no responde ni sí ni no, dándole la libertad a que Dios pueda hacer lo que Él quiera, ¿no? Muy diferente a lo que nosotros vemos en nuestra cultura moderna, que reclamamos y zapateamos y aún le damos órdenes a Dios y no estamos en la voluntad de Dios porque no estamos debajo de la soberanía de Dios, queremos estar encima de la soberanía de Dios y eso es un problema muy grande. Entonces el profeta le da libertad a la soberanía de Dios. Eh, ¿Vivirán estos huesos? El profeta dice, tú lo sabes. Si Dios quiere, lo va a hacer. Él tiene el poder. Depende de nuestra fe
y de qué manera creemos si dependemos totalmente de Dios. ¿Y cuál es la respuesta que Dios le da al profeta, ¿no? Entonces ahí en el versículo 5, entonces vamos en esa secuencia. Dios le hace una pregunta al profeta, el profeta responde y nuevamente Dios en el versículo 5 le dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y en el versículo 4 dice, me dijo entonces profetiza sobre estos huesos, ¿no? Y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Seguimos pegados ahí a la soberanía de Dios. Necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios para poder saber qué es lo que Dios quiere hacer en cada lugar donde estemos, en cada situación a la que nos enfrentemos. Debemos estar absolutamente conectados con Dios para escuchar su voz y obedecerla a pesar de cualquier tipo de cosa, a pesar del panorama, ¿no? A pesar de que veamos personas que parecen muy duras, muy difíciles, si escuchamos la voz de Dios que nos dice, predícale, profetízale, dale esta palabra de bendición, dile alguna cosa que Dios nos diga que le digamos, pues si estamos conectados con Dios, algo va a pasar. El problema es que seguimos intentando en nuestras fuerzas y seguimos haciendo las cosas de pronto como las hemos aprendido y de pronto eso no está funcionando en este momento y Dios quiere hacer otro tipo de cosa. Por eso debemos estar ahí conectados con esa respuesta que Dios nos va a dar y con esa orden que Dios nos da, porque es una orden que Dios le da al profeta, ¿no? Le dice profetiza y le da las palabras que tiene que profetizar, ¿no? Entonces la orden de Dios es profetiza. Y lo que hace el profeta, sin chistar, sin revirar, sin decir nada más, es obedecer. El camino de fe es un camino de obediencia. No pensó cómo puedo yo profetizarle a estos huesos, qué va a pasar, qué tal no pase nada, sino que él fue obediente a la voz de Dios y simplemente actuó, ¿no? Nuestra obediencia a Dios tiene que ser eh, imparcial, no parcial, no una cosa, un pedacito, como a veces hacemos con la Biblia, que leemos cosas que nos parecen difíciles o con las que no estamos de acuerdo y hacemos una fe a medias, pero no, la obediencia a Dios tiene que ser absoluta, no puede ser parcial. Y no puede ser muchas veces lógica, porque a veces queremos entender lo que Dios nos está diciendo primero para después sí actuar en fe, pero no, la fe no funciona así. La fe funciona a través de nuestra obediencia, es ahí donde las cosas suceden. El profeta obedece así no entienda. El carácter del discipulado es la obediencia. Muchas veces queremos enseñarle a la gente, queremos predicarle a la gente, queremos levantar aún a nuestros primeros discípulos que son nuestros hijos y queremos que ellos se comporten de alguna manera, que conozcan a Dios, pero nosotros no vivimos una vida de obediencia y es ahí donde la incoherencia nos hace perder el camino y nos hace perder los esfuerzos que podamos hacer. Lo único que puede afectar nuestro discipulado realmente es la obediencia que nosotros podamos mostrarle a Dios, ¿no? Entonces, la obediencia hace parte de esa respuesta que le damos a Dios, ¿no? Y el punto número 3 nos habla de cómo es esta transformación, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Cuando escuchamos la voz de Dios, ¿no? Cuando damos una respuesta de fe, cuando somos obedientes a esa voz de Dios, pues sucede algo, es inevitable que algo suceda, ¿no? Entonces, eso que está sucediendo, ¿cómo es? ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo una transformación profunda. Entonces en el versículo 7 dice, profeticé, pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Entonces podemos ver aquí que ya empieza a suceder la transformación, ¿no? Ni siquiera ha terminado el profeta de profetizar, valga la redundancia,
y ya está sucediendo algo, ¿no? Ya empieza a haber viento, empieza a haber terremoto, ¿no? Se empiezan a mover esos huesos, ¿no? Y lo primero que podemos entender en esa transformación es que es una transformación de adentro hacia afuera. Y nosotros luchamos muchas veces con eso, ¿no? Con tratar de transformar nuestra vida, por ejemplo, tratar de transformar hábitos que tenemos desde afuera hacia adentro. Y no funciona así. La palabra nos muestra que las transformaciones funcionan desde adentro hacia afuera. Muchas iglesias queremos transformarnos de afuera hacia adentro. Queremos de pronto cambiar la fachada, queremos cambiar los instrumentos, pero la transformación la hace el Espíritu y el Espíritu la hace desde dentro. Y eso empieza a afectar todo alrededor. Entonces, nosotros que estamos en proceso de pronto de algunas remodelaciones, de poner nuestro templo muy bonito, de organizar bien las cosas, de pronto de tener nuestras sillas bien organizadas, de muchas cosas que son superficiales, eh, sabemos que esto no está mal y hace parte, ¿no? del proceso en el que estamos. Pero nuestro proceso no se puede quedar en una fachada, no puede quedarse en los muros, no puede quedarse en comprar este lugar, no puede quedarse en simplemente en saber que ya tenemos un lugar donde nos reunimos y empezamos a caminar como en esta cultura y en este paradigma de nos reunimos, cantamos, escuchamos la palabra y nos vamos para la casa. No puede quedarse ahí nuestra transformación, ¿no? Y nuestra vida espiritual. Necesitamos primeramente invocar al Espíritu Santo para que esté ahí en medio de nosotros, para que Él tenga el control de cambiar, de darnos un plan a seguir, ¿no? De darnos un discipulado, de darnos las palabras a los pastores que estamos predicando, de qué es lo que necesitamos decirle al pueblo. Y en nuestra vida también debemos enfocarnos en el Espíritu Santo para que Él tome el control de nuestra vida y que toda nuestra vida sea respuesta a nuestra generación, ¿no? Una transformación que empieza desde nuestro interior, desde nuestro espíritu y que empieza a salir hacia afuera, ¿no? El Señor Jesús nos dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, es decir que eso es como una represa que hay en nuestro interior y que es inevitable que se rompa y empiece a afectar todo nuestro alrededor, ¿no? Y que empieza a inundar todo lo que nos circunda. Entonces, esta transformación debemos recordar que es una transformación que empieza desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. Una transformación que integra una sociedad sin esperanza. A medida que los huesos se van integrando entre ellos, podemos ver que se va generando otro tipo de sociedad. Antes era una sociedad que estaba dispersa, ¿no? En la imagen que tenemos aquí del pasaje, lo que está viendo Ezequiel, podemos entender que de pronto había un cráneo por allá tirado, una pierna por allá, un fémur por allá, y todo está disperso, ¿no? Todo está como enredado, así como de pronto dice la palabra al principio que estaba desordenado y vacío. Pero el Espíritu Santo cuando viene a unir las cosas, ¿no? A integrar las cosas, a poner cada cosa en su lugar. Y cuando nosotros empezamos a ver eso, hay esperanza. Yo me imagino la cara del profeta y lo que de pronto sintió, y aún más allá lo que de pronto pensó cuando algo empezó a suceder, ¿no? Eh, dice ahí que empezó a ver que los huesos se juntaban y que tendones y que luego músculo y que luego piel y etcétera, ¿no? Hasta que fue un ejército ya puesto en pie. Cuando uno ve eso, uno tiene que tener esperanza porque sabe que algo está sucediendo y que algo se está levantando. Entonces, esa es la esperanza que nosotros debemos ver. Cuando invocamos al Espíritu Santo por la voz de Dios, algo empieza a suceder y empieza a generar una esperanza, ¿no? Y la familia se empieza a reconstruir, ¿no? En una generación que ha perdido el sentido de la familia se empieza a reconstruir, ¿no? En el modelo original de Dios. Una sociedad de pronto donde este modelo se ha perdido y podemos ver las consecuencias, aunque el mundo lo quiera negar y quiera darnos otro tipo de familia, pues nosotros sabemos que el modelo de Dios siempre trajo bendición al mundo, siempre trajo bendición a la sociedad. Entonces cuando nosotros empezamos a ver cómo la familia se empieza a reconstruir, cómo nosotros somos ese modelo de familia, espiritualmente eso empieza a afectar nuestra sociedad y hay esperanza, ¿no?
hay esperanza para el mundo. El Espíritu quiere unirnos y ponerle sentido a la vida. La razón por la que la gente vive sin esperanza, la razón por la que la gente mucha se suicida también, es porque no le encuentra sentido a su vida, porque siente que su estancia aquí en el mundo, eh, con ellos o sin ellos, pues no sirve para nada, ¿no? Entonces, no hay sentido de vida, no hay propósito. Pero la palabra aquí nos muestra que cuando el Espíritu Santo llena los cuerpos, es donde hay un propósito y donde hay un sentido. Eh, el ser humano está desintegrado, ¿no? Hay una palabra muy chistosa que está de moda que es la deconstrucción. La deconstrucción, el mundo nos dice que debemos deconstruirnos, ¿no? Que debemos desintegrar todo lo que de pronto hemos conocido, nuestra cultura, aún nuestro género, y que debemos aprender otro tipo de cosa. Y el Espíritu Santo hace todo lo contrario, ¿no? Nos construye, ¿no? Nos edifica y nos hace ser completos, ¿no? Integrales. Como dice ahí en la imagen, empezó a construir todo hasta que fuimos realmente completos, integrales. Pero el ser humano no sabe lo que quiere. Pensamos una cosa, sentimos otra, hacemos otra distinta y vamos para otro lado porque no tenemos ese sentido. Y eso genera desesperanza en los individuos y en la sociedad. Eh, de pronto para las personas cristianas pienso que el Señor es lo más lindo, pero siento otra cosa y o hago otra cosa que es totalmente lo contrario, ¿no? Reconocemos que la palabra de Dios es vida, es verdad, pero en nuestro diario vivir hacemos todo lo contrario, somos violentos, tiramos frases aún en redes sociales que no tienen nada que ver con el Evangelio, y hay un desorden terrible aún en lo espiritual, en lo eclesiástico, y el Espíritu Santo viene a ordenar, a integrar, ¿no? Por eso es tan necesario en nuestra iglesia, que lo principal, que lo primordial sea que el Espíritu Santo esté en medio de nosotros ordenándonos, ¿no? Y ordenándonos, poniendo cada cosa en su lugar, pero también ordenándonos en el sentido de decirnos qué debemos hacer, cuál es el plan, qué es lo que debemos hacer. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos debe llenar. En el versículo 8 nos dice que subió, ¿no? Que estaban ellos listos ahí, preparados, estaban completos, de pronto como fue en la creación. Dios creó al ser humano, lo formó, lo pulió, ¿no? Le creó todos sus órganos, tal, y parecía que estaba ya listo, pero no tenía vida. Estaba incompleto hasta que el Señor sopló aliento de vida en ese ser y vino a estar vivo y fue un ser humano. Lo mismo pasa en este pasaje. Ellos estaban ahí listos, reconstruidos totalmente, pero les faltaba el Espíritu Santo. Por eso es necesario que el Espíritu, que el profeta le diga al Espíritu que venga de los cuatro vientos, ¿no? Que venga de las cuatro esquinas y llene este ejército. Y es algo que nosotros debemos también sentir y pedirle a Dios que traiga ese Espíritu Santo, que nos llene principalmente a nosotros como individuos, pero a nuestra iglesia y a nuestra sociedad. Que el Espíritu Santo nos llene, que nos ponga ahí de pie y que estemos listos para hacer la obra de Dios, ¿no? Y no solamente una vez, sino que otra vez profetiza, ¿no? Estaban muertos sin el Espíritu. El Espíritu Santo es necesario para que seamos vivificados, una palabra que de pronto a veces no entendemos, la repetimos muchas veces, pero no entendemos qué significa el ser vivificados por el Espíritu Santo. Eh, y lo podemos ver en el mundo. Eh, yo lo decía en estos días con algunas personas, a veces miramos el mundo y parecen zombies, parece que están en el mundo, pero como que no están vivos, como que no tienen un propósito más allá de lo superficial, es decir, de viajar, de tener dinero, de tener éxito, de tener un buen trabajo, de cumplir las normas de la sociedad o lo que la sociedad nos impone, pero parece que más allá de eso no hay nada, realmente estamos muertos. Y muchas veces en la iglesia sucede lo mismo, como que estamos ahí en la iglesia, como que hacemos algunas cosas o cumplimos simplemente por estar en la iglesia, pero estamos como muertos, no hemos sido vivificados por el Espíritu Santo, no hemos sido levantados y puestos de pie, así como este ejército, ¿no? El Espíritu Santo nos activa y nos pone en movimiento. Nuevamente, el Espíritu Santo nos vivifica, el Espíritu Santo nos activa y nos pone en movimiento. Y esto es muy importante para nosotros como iglesia. Lo decíamos ahorita, no quedarnos estancados.
Por eso necesitamos al Espíritu Santo, porque inevitablemente donde está el Espíritu hay libertad. Y eso quiere decir que hay movimiento, que hay algo que está sucediendo. No está la iglesia ahí en cuatro paredes, sino que se está moviendo y cumpliendo el propósito de Dios en el mundo. El Espíritu viene de los cuatro puntos. Y esto nos habla de la plenitud, ¿no? Que lo llena todo, no es una parcialidad. Así como para nosotros la obediencia no debe ser parcial, sino completa, el Espíritu Santo también lo llena todo y lo completa todo. No es parcial, es algo que lo llena todo. Eh, Anhelamos algo del Espíritu, pero muchas veces no la totalidad de ese Espíritu, ¿no? Como decíamos ahorita, a veces leemos cosas de la Biblia, pero cumplimos solamente las cosas que a nosotros se nos dan, nos parecen mejor, eh, o más bien nos parecen, y descartamos el resto, ¿no? Y lo ignoramos y nos hacemos los de las gafas, nos hacemos los de la vista gorda. No sé qué significa eso, pero ignoramos a parte de la palabra y lo que Dios quiere hacer, ¿no? Y a veces ignoramos al Espíritu Santo también en nuestras vidas, porque nos está diciendo una cosa y nosotros nos hacemos como que, ay, eso debo ser yo el que se está imaginando esas cosas. Y muchas veces es el Espíritu Santo el que está hablando en nuestra vida y nosotros nos estamos siguiendo haciendo los locos, ¿no? Eh, Debemos anhelar todo de Dios, no solamente la parte que a nosotros nos parece. Debemos dejar que Dios nos llene completamente, en la totalidad, y no solamente en lo singular, sino en nuestra iglesia también. Que, que el Espíritu Santo llene cada aspecto de nuestra Biblia, de nuestra vida, de nuestra iglesia, eh, la parte financiera, que Dios se haga cargo de nuestra parte financiera. Estamos en ayuno, estamos orando para que Dios complete la obra financiera que está haciendo en medio de nosotros para poder pagar el lugar donde estamos, ¿no? Pero que Dios se haga cargo, que el Espíritu Santo se haga cargo de esa parte, eh, que es la parte financiera, pero también que se haga cargo de la estructura de la iglesia, que se haga cargo de la estrategia evangelística, la estrategia del discipulado, que nos dé nuevas ideas, ¿no? Para la iglesia, que nos dé realmente un plan a seguir, pero que sea el Espíritu Santo, ¿no? Porque es el Espíritu el que hace una iglesia militante. Ahí en el versículo 10 dice, y profeticé como me había mandado, y entró en ellos el Espíritu. Y vinieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Entonces lo que parecía un reguero era un ejército en potencia, ¿no? Grande en extremo, dice ahí, ¿no? Y la referencia es algo que no se puede contar, que no se puede cuantificar. Ese es el ejército que Dios quiere hacer, tan poderoso que no se pueda cuantificar. Eso es lo que Dios hace con algo que al principio ni tenía esperanza. Y no es poder por el poder, es poder para combatir y es poder para transformar nuestra sociedad. Si algún propósito tenemos como cristianos, si algún propósito tenemos como iglesia, sigue siendo transformar nuestra sociedad y ser un referente para nuestro mundo, ¿no? Desde nuestra posición debemos ser un faro en medio de tanta obscuridad. Así que ya hemos llegado a ser y a entender que debemos ser esta iglesia militante, es decir, militante viene de la palabra militar, ¿no? Entonces es una iglesia que está preparada, que tiene las herramientas y que tiene una misión una comisión, ¿no? De ir y enviar, y de ir y llevar este evangelio, ¿no? De ir y mostrar el evangelio mucho más allá de las palabras. Y cuando eso sucede, el Señor nos da una promesa, ¿no? Entonces ahí en los últimos versículos podemos entender y ver en el versículo 13 que es la promesa de Dios para nosotros en este día. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Si algún propósito tenemos como seres humanos, es darle gloria a Dios, es adorar a Dios y darle gloria a Dios en todo. Desde nuestro ser, desde nuestra creación, desde nuestra existencia, todo lo que existe, todo lo que ha sido creado,
Su propósito es darle la gloria a Dios. Y no podemos perder eso de vista porque eso es lo que nos da propósito. Cuando somos un ejército creado, militante, ¿verdad? Ya nuestro propósito es darle la gloria a Dios. Y cuando le damos la gloria a Dios, el mundo y nuestras generaciones es transformado. Así que pidámosle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo cada día en nuestra oración, en nuestro devocional, cuando estemos en la iglesia. Pidámosle a Dios que envíe su Espíritu Santo desde las cuatro esquinas, que nos complete ese espíritu integral que llene toda nuestra existencia, nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia y aún el mundo entero. Que Dios llene al mundo entero con su Espíritu Santo para que realmente nuestro mundo pueda ser transformado. Así que en esta noche pues terminemos dándole gracias a Dios por su palabra y, y así quedamos en esta noche. Señor, te agradecemos por lo que tú nos has mostrado nuevamente a través de tu palabra, que no es vacía, Señor, sino que siempre nos muestra algo nuevo de ti, Señor, siempre trae esa voz profética de ti que nos anima, que nos reconforta, pero que también nos da un propósito, Señor, y nos envía a hacer tu voluntad, Señor, esa buena que es agradable y perfecta. No queremos quedarnos ahí muertos, Señor. No queremos quedarnos estancados en nuestra vida, Señor, sino que tu Espíritu Santo nos llene profundamente y que nos dé sentido en nuestra vida, Dios. No estamos aquí simplemente para existir, no estamos aquí como iglesia simplemente para reunirnos, sino para trastornar este mundo, para ser ese ejército que cuando marcha la tierra tiembla y se hace sentir, que es un ejército que está preparado para hacer tu voluntad, que es un ejército que se enfrenta aún a nuestro enemigo, que es el diablo, como lo recordábamos al principio, que es esa iglesia que se enfrenta contra los poderes espirituales y no contra lo superficial, no contra la carne, no contra lo material, porque es una iglesia que ha entendido este mundo espiritual a través de ese Espíritu Santo que tú nos has regalado, que cambia nuestra visión y nuestra forma de entender la realidad y ve el sentido, el propósito y la potencialidad de las circunstancias que parecen sin esperanza. Te damos gracias porque en esta noche, Señor, tú cambias nuestra forma de pensar y ya no nos amoldamos al mundo, Señor, sino que reconocemos tu vida y la verdad de tu reino, Señor, esa realidad que supera esta realidad que es de pronto muy superficial y que es muy efímera. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que opera en nuestras vidas, Señor, y te damos gracias por todas las cosas que estás haciendo en nuestra iglesia y en cada una de nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querida iglesia, Dios los bendiga.